Advertencia, si usted no sabe nada de SEO, le invitamos a pasar a nuestra sala de espera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal de Tribu Remota. En esta ocasión os quiero enseñar cómo hacer un pequeño estudio de palabras clave espiando a nuestros competidores, haciéndolo de forma muy básica, sin perder mucho tiempo, pero que nos sirva para hacer un buen texto SEO y sobre todo para tener el SEO on page bien hecho en cuanto al contenido. Además, os voy a enseñar también, cómo encargo yo los textos a mis redactores, qué instrucciones le doy, cuál es la metodología que sigo y que de esta manera os sirva a vosotros si estáis empezando en este mundillo de los nichos o sobre todo si queréis mejorar o ver otro punto de vista o otra metodología de trabajo. Bien, vamos a empezar lo primero viendo un nicho que he mirado por ahí. Simplemente es un ejemplo, no os digo que hagáis este nicho ni mucho menos, simplemente he cogido un nicho que me parece que puede ser interesante, pero que digamos que no quiero que repliquéis. Esto es simplemente un ejemplo para que podáis aplicar a vuestros nichos cuando queráis hacer una estrategia de contenidos y sin perder mucho tiempo y centrándonos solo en las palabras clave que a otros les han funcionado, a otros evidentemente que no tengan muchos enlaces, que no tengan, digamos, mucha autoridad y que aún así estén captando bastante tráfico. Entonces, lo primero, esto sirve para nichos o también si tenéis una web para un cliente o que donde ofrecéis servicios, pues para llenarlo de contenidos, ¿vale? Entonces, yo la verdad es que lo he enfocado un poquito más a AdSense, pero nos puede servir también para esa mecánica. Entonces, lo primero si yo, por ejemplo, he determinado que quiero meterme en el nicho de temática laboral, tipo de despidos, de indemnizaciones, de ese tipo de cosas, pues yo imaginaos que pongo despido improcedente, ¿no? Y empiezo a ver aquí, ¿vale? Pues diferentes anuncios, veo que hay anuncios, realmente esto se paga, hay abogados que quieren salir por estas palabras, pero bueno, ese no es el caso de este vídeo. Tenéis en la plataforma de Tribu Remota, en el curso de AdSense, un vídeo donde mi compañero Víctor Misa explica cómo encontrar nichos de AdSense. Por eso aquí no me voy a parar en ello, ¿vale? Entonces, echarle un ojo a los que sois alumnos y los que no, apuntaros y así lo veis, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en realidad de encontrar nichos, ¿vale? Pero yo simplemente vengo aquí y detecto que, por ejemplo, en este caso, pues tenemos una web que se llama laboralix.com y que está posicionando en primera posición por despido improcedente, ¿no? Entonces, pues me lo abro, voy a buscar, por ejemplo, otro tipo de despido procedente, ¿no? Entonces yo veo que aquí pues hay otra vez la misma web que se llama Laboralix, ¿no? Lo he estado mirando un poco antes, que tiene ahora una guía de despido procedente en este caso. Es una web que, pues tenemos aquí un contenido, tampoco es que sea muy extenso, y realmente pues es una web que tampoco, o sea, está currada, pero tampoco la veo yo muy complicada de hacer, porque vemos aquí que es un blog que tiene un listado de artículos y de hecho parecen que están ordenados por fecha y digamos que no hay clústeres de contenido, los enlaces, el ancho digamos que hay tampoco es de palabra clave exacta. La verdad es que luego los contenidos están bastante currados, luego tiene interlinking bien hecho, con palabra clave exacta, pero digamos que no me voy a poner aquí, digamos, a analizar este nicho, ¿vale? Es simplemente para que veáis la metodología, ¿no? Sobre todo del hacer estudio de palabras clave y de cómo encargar los textos o hacer los textos que estén bien en cuanto al SEO on-page. Vamos a imaginar que resulta que hemos visto que este nicho nos interesa porque su CPC es alto, porque tiene buenas búsquedas, porque no tiene mucha competencia y, pues nos venimos aquí al Site Explorer, ¿vale? Entonces, imaginaos que, vamos a ver Laboralix, a ver qué tal, ¿no? Vamos a sacar contenidos de aquí. Y resulta que me he venido aquí, he visto que tiene bastantes palabras clave orgánicas, tiene aquí, está subiendo por lo menos en este momento, tiene tendencia positiva, tiene 10.000 palabras clave orgánicas y luego pues en dominios de referencia pues la verdad es que solo tiene 57 dominios de referencia y digamos que hay algunos que pueden ser interesantes, como pueden ser por ejemplo conceptos jurídicos, pero luego vemos otros muchos que son Blogspot, que son enlaces de baja calidad. Luego tiene alguno un poquito mejor, el confidencial digital, el mundo financiero, pero tampoco es que tenga, enlaces muy interesantes, ¿vale? Entonces, digamos que
web, digámoslo así, pues no sería muy difícil de superar. Evidentemente no lo vamos a superar con contenido on page y ya está, necesitaremos enlaces, pero como vemos aquí es asequible, ¿no? Otra cosa es que nos interese, pero bueno, lo que os decía, veros la clase de búsqueda de nichos, que ahí damos todo, tenemos todos los truquitos, etcétera, que esta es simplemente para el ejemplo. Imaginaos que resulta que me gusta este nicho, tengo además un abogado, un amigo que es abogado, al que le puedo pasar los leads, es decir, que puedo monetizar la web por AdSense, puedo monetizarla por CPL, le paso los leads y él me paga por cada lead, o si consigue algún contrato, ese amigo abogado con derecho laboral, derecho penal o similar, consigue algún contrato, pues me paga un porcentaje de lo que le paguen a él. Es decir, que esto se podría monetizar de varias maneras si llega a un acuerdo con este amigo, y además le voy a meter AdSense en los contenidos informativos, imaginad, ¿no? Y resulta que, bueno, tras este análisis, a mí me interesa realizar una web de esto. Puedo hacer el estudio de varias maneras. Yo lo voy a hacer de una forma rápida. Una de las maneras que más suelo utilizar, no la única, es con la plataforma de Ahrefs. Me suelo venir aquí al apartado de palabras clave orgánicas, ¿vale? Que tenemos aquí. De esta manera lo que vamos a hacer es realmente ver qué keywords se está posicionando, en este caso laboralix.com, ¿vale? Entonces tengo aquí todas estas, lo que voy a hacer es exportarlas, ¿vale? Puedo utilizar los filtros de aquí, como por ejemplo uno de los truquitos que funcionan muy bien y que realmente utilizamos tanto Rubén, Víctor y yo, es que si queremos ir con un dominio nuevo sin autoridad y queremos empezar por los contenidos más fáciles de posicionar, sin que tengamos que meter muchos enlaces, podemos decirle aquí que en vez de ir a por las keywords, por ejemplo, despido procedente, que seguramente sea un poquito más complicada porque tiene más volumen, ¿no? O la de improcedente, lo que podemos hacer es de venirnos aquí al recuento de palabras e ir a por las palabras clave que tienen más de 4, 5, incluso 6 palabras, 6 términos, ¿no? En su de longitud. Entonces, si yo aplico esto, vamos a ver que aquí van a salir todas estas palabras que, por ejemplo, tenemos aquí, imaginaos, jubilación parcial con contrato relevo a partir de 2021, o excedencia por cuidado de familiares funcionarios. Es decir, son keywords que son muy long tail y que aún así tienen unas búsquedas que son bastante interesantes. Entonces, seguramente no todas de ellas nos sirvan, pero habrá algunas de ellas que cuando nosotros pongamos una keyword tan larga en Google, realmente Google no tenga resultados buenos que ofrecer, porque seguramente no haya un artículo específico respondiendo a esa intención de búsqueda, a esa palabra clave de 5, 6, 7, 8, 9 términos. Entonces, si nosotros hacemos un artículo específico donde la palabra clave esté en el title, esté en el slug, esté en el contenido, haya enlaces internos apuntando ese artículo con ese ancho del SAT, etcétera, lo que podremos hacer es escalar por encima de esas personas, de esos otros blogs o webs que realmente pues, no tengan un contenido enfocado exclusivamente a esa keyword. Entonces nosotros, digamos, tendremos esa ventaja. Entonces, estas keywords no se suele fijar tanto, la gente están menos competidas porque tienen muchos más términos y porque normalmente tienen menos búsquedas, pero tienen menor competencia. Entonces podéis empezar a atacar este tipo de keywords. Bueno, aparte del truquito este, que tampoco os quería... tampoco me quiero centrar mucho en ello, porque ya os digo, quiero enseñaros cómo hacer un texto SEO bueno, no cómo hacer un estudio de palabras clave, que también, pero digamos que no quiero centrarme en una cosa sola, quiero que veáis un poco la metodología que podéis seguir. Y luego, cuando ya, digamos, tengo aquí las palabras, le he quitado el filtro, ¿vale?, del recuento de palabras, ¿vale? Depende si es un nicho más competido o menos, pues lo utilizáis o no. Si es muy competido, irá por long tail. Si no lo es tanto, pues no hace falta. Bueno, lo exportamos, vamos a ir rápido. Exportación rápida, o podéis utilizar la exportación rápida, que son las 1000 primeras, o si queréis más, que evidentemente si hacemos un buen estudio de palabras clave, pues lo suyo es que nos exportemos todas las filas, ¿vale? Para que tengamos todas las palabras clave. Y luego ya filtraremos. Pero bueno, yo hago la exportación rápida para no tardar mucho en el vídeo. Me abro el Excel y aquí podemos ver que tenemos todos los datos mezclados. Yo voy a utilizar en realidad un spreadsheet, ¿vale? Pero bueno, antes de llegar aquí, si utilizáis Excel o spreadsheet de Google, lo que tienes que hacer es seleccionar, porque si veis ahora todos los datos están
separados por comas y bueno, esto no lo podemos filtrar bien, ¿no? Entonces lo que hacemos es seleccionamos la columna A, que es donde están todos los términos, todas las keywords, todas las CPC, el volumen de búsquedas. Le damos seleccionamos aquí, le damos ahora al apartado de datos, que lo tenemos aquí, y ahora lo único que tenemos que hacer es decirle que el texto pase a columnas. Entonces le digo aquí texto columnas, este iconito de aquí, de ancho fijo, siguiente, y aquí delimitados, y aquí en siguiente lo que tenemos que hacer es seleccionar la delimitación. Fijaros que en este caso están delimitadas por comas. Entonces voy a decir coma aquí. De hecho, si lo marcamos, vemos cómo se separa. Si no fuera una coma y fuera un punto y coma, le tendríamos que dar aquí. En mi caso, como veis, cuando clico no hace nada, porque evidentemente no está separado por punto y coma. Sin embargo, si le doy aquí a coma, como en este caso sí lo está, vemos cómo quedaría. Le doy a siguiente, finalizar y ya lo tengo. Aquí esto cada uno lo trabajará de una manera. Yo os digo cómo lo hago yo. En mi caso, cuando espío a un competidor y le quiero, digamos, robar de alguna manera esas palabras clave, o no robar, sino replicar la estrategia que le está funcionando, es simplemente me voy borrando columnas. Entonces yo me borro la columna esta, la de posición me la quedo, estas de histórico me las elimino, la URL me la quedo, la dificultad no me interesa, el tráfico en principio tampoco, y estas de aquí tampoco. Es decir, me voy a quedar con lo básico. Hemos dicho que vamos a hacer un estudio básico. ¿Se puede hacer más completo? Sí, pero se tarda más tiempo. Entonces, yo voy a decir cómo lo podemos hacer, ahorrar un tiempo y, oye, que nos sirva de algo, ¿no? Que no sea el típico estudio, que nos tiramos ni 2 días, ni 5 minutos y entonces no nos da para hacer un texto SEO bien hecho. Digamos que estaría en el término medio. Bien, y una vez tenemos esto, si utilizáis Excel, pues le dais aquí, seleccionáis, digamos, lo que son las columnas y le dais aquí a filtrar, ordenar y filtrar. Filtro. Y ahora ya, pues lo bueno es que vais a poder empezar a filtrar. Yo en mi caso, en vez de utilizar Excel, me gusta más, lo que ya me conocéis, utilizar el spreadsheet de Google, ¿vale? Entonces, como no tiene el Excel, sí que es cierto que tiene menos limitaciones, pero el Google Spreadsheet la verdad es que cada vez funciona mejor y yo prefiero tenerlo en la nube. Entonces, bueno, si lo utilizáis Excel, perfecto, así. Si no, como yo, pues tengo aquí el Excel ya hecho, que es lo mismo que habéis visto, ¿vale? Entonces vemos cómo tenemos los filtros y tenemos aquí el CPC, la URL, la posición y la palabra clave. Entonces, lo que yo quiero hacer es buscar, ordenar de alguna manera, filtrarlo para que tenga los contenidos que tengo que hacer y tenga las palabras clave de una misma URL agrupadas. Hay varias maneras de hacerlas. Tenéis el Excel que ya explicamos del Keyword Research automático, pero cuando no se cumple, cuando no es un nicho de Amazon y no es una tienda online y no se cumple realmente que haya como un patrón, como zapatillas Nike, zapatillas Adidas, zapatillas Reebok, es decir, que haya un patrón que sea, pues Reebok es un patrón, sepárame todas las palabras que tengan Reebok, que tengan Adidas, que tengan Nike, entonces digamos que el Excel de Keyword automático está muy bien para eso. Pero cuando es un blog o es una web más tipo AdSense o que somos un despacho de abogados y estamos haciendo nuestro estudio de palabras clave para nuestro blog, no vamos a poder utilizarlo tanto, por lo menos aprovecharlo al 100%. Entonces, yo una de las cosas que suelo hacer para este tipo de nichos, este tipo de webs, ¿vale?, es venirme aquí a URL y decirle que me las ordene, ¿vale?, de la Z a la A mismamente. Y entonces, como podéis ver aquí, lo que estamos consiguiendo con esto es que de esta URL que se repita, veis que se repite, es todo el rato la misma, la de vacaciones no disfrutadas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que así tenemos todas las palabras clave de esta URL, de manera que vemos que laboralis.com está posicionando en esta URL de vacaciones no disfrutadas todas estas keywords. Y lo bueno también es que nos dice en qué posición está posicionándolas. De manera que, yo que sé, si esta, por ejemplo, imaginaos, estuviera en vez de la posición 30, estuviera en la posición 80, ¿no? Pues resultaría que esta palabra clave, pues, o no la tiene escrita en el contenido, o quizás sea muy competida y no me interese mucho. Tendríamos que analizarlo, ¿no? Pero yo, la verdad es que me suelo fijar en las que tienen en buenas posiciones. Es decir, quizás no hace falta que estén en la posición 1, ni mucho menos, pero que estén por lo menos en el top 10, top 20 incluso, ¿vale? Porque, esta web realmente no tenía muchos enlaces y estaba posicionando bastante bien. Entonces, si os fijáis, pues está posicionando bastante bien esta URL cuando realmente
pues no tiene mucha historia. De hecho, si paso esta URL por aquí, vamos a ver. Vale, pues fijaos que pues, no tiene muchos enlaces, tiene un enlace externo, pero poco más. Sí que es cierto que la tiene con la palabra clave exacta, ¿vale? Entonces esto es interesante hacerlo así, pero bueno, solo tiene una. Vale, luego si me voy a otra, por ejemplo, tipos de excedencia, ¿no? Vemos aquí este contenido, a ver si sería fácil, sería difícil, pues lo mismo. Vengo para acá, analizo un poco a ver si esto tiene enlaces, si no tiene enlaces o qué pasa. Este no tiene enlaces, ¿vale? Entonces podemos ir viendo que hay algunas que no tienen enlaces externos, realmente. Bueno, una vez ya, digamos, hemos hecho este filtrado, hemos visto ya contenidos que nos pueden interesar por el CPC o simplemente porque nos interesa tener contenidos de eso para luego lanzar enlaces internos a otras URLs más interesantes, o porque luego puedo poner ahí, digamos, banners hacia mi servicio de venta de despacho de abogados, en venderle el lead a mi amigo, similar. Entonces lo que hago es, ahora me creo aquí otra pestañita que, como veis, ya tengo preparada con unas instrucciones. Esto, si hacéis vosotros el contenido, no hace falta que pongáis instrucciones porque es para vosotros mismos. Pero digamos que yo lo que suelo hacer es tener el estudio aquí y lo que hago es voy encargándole los textos al redactor en esta pestaña. Entonces, ¿qué instrucciones le suelo dar yo? Bueno, me las tenéis aquí, pero os las leo un poquito. Este es un blog dirigido a personas de España, en este caso porque mi amigo es abogado de España y los leads que le puedo pasar a él, pues realmente tiene que ser gente de España, y además he visto que pues tengo que hablar de la ley, de la normativa en España, porque hay un CPC más alto o la razón que sea, ¿vale? Que no me meto en la elección del nicho. Esto es solo un ejemplo, repito. Entonces, como va dirigido a público de España, le pido al redactor que por favor utilice un lenguaje, digamos, que utilice la gente normalmente en España, un castellano normal, digamos. No normal, sino un castellano de España, en este caso. Si, por ejemplo, tuviera un nicho que está enfocado a gente de México, gente de Colombia, gente de Argentina, intentaría decirle al redactor que utilice las palabras, la gramática, un poco, porque al final el país tiene su idioma un poquito diferente, pues que lo utilice en base a ese país también, ¿vale? Y luego, quiero que, si os fijáis, le digo aquí, que hable de manera, o sea, muy explicativa. Es decir, que yo quiero hacer, pues eso, de manera muy explicativa, párrafos, fijaros, párrafos cortos, meter 2 o 3 subtítulos tipo H2 y algún H3, es decir, que meta 2 o 3 H2, pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, pero que por lo menos que no tenga un tocho de texto y ya está. Que tenga párrafos cortos, que tenga algún H3, que use negritas en palabras clave y en términos que sean relevantes, que faciliten la lectura, ¿no? ¿Qué más les suelo decir? Que yo normalmente le creo un usuario de tipo autor al redactor que le encargue esto. Entonces le creo en WordPress un usuario de autor y lo que hago es, le doy permisos para que pueda entrar a entradas y empezar a publicar. Entonces le digo que la metadescripción hazla a mano. Le digo, hazla a mano, no cojas el primer párrafo similar, hazlo intentando generar clickbait para que la gente al leerlo, digamos, hagan clic. Entonces el redactor hará el contenido, le pondrá el título en el Yoast, le pondrá también la metadescription e incluso le diré que lo programe, ¿vale? Yo prefiero hacerlo así a que me lo den en un Word, que no tenga que copiar, pegar, que se me olvide algo, que tenga que estar yo pendiente. Prefiero, digamos, contratar a un redactor para directamente el WordPress, me parece más cómodo. Luego, otra de las cosas que yo siempre intento hacer es decirle que enlace a los artículos entre sí, con ancho exacto. Es decir, si por ejemplo, imaginaos que este es despido improcedente, ¿vale? Imaginaos que este artículo es el despido improcedente, me lo voy a poner aquí, y este de aquí es el de despido procedente. ¿Qué hago? Pues le digo, con esto, básicamente, lo que le estoy diciendo es que desde este artículo enlace a este. ¿Con qué palabra clave? Pues evidentemente si aquí habla de que el despido improcedente, pues que es diferente al despido procedente por lo que sea. Pues que cuando nombre la palabra despido procedente, que enlace a este artículo. Y
en el ancho, la palabra clave que tiene que utilizar es esta, que es la que quiero posicionar aquí, ¿vale? Entonces, lo que hago es que le digo que de cada artículo saque 2 o 3 enlaces a otros artículos que estén relacionados y con el ancho exacto. Luego, más adelante, cuando ya tenga datos de Search Console, cuando ya, digamos, vea qué términos están posicionando, ya modificaré el interlinking, pero así de primeras, por lo menos voy optimizando ya desde el inicio. Venga, entonces, ahí está. ¿Qué más le suelo decir? Pues que saque un enlace pues a la home. Es decir, si mi amigo, si la web que estoy haciendo resulta que quiero posicionar la palabra despacho de abogados laboralista en Madrid, etcétera, lo que tengo que hacer es intentar sacar enlaces internos de los artículos del blog hacia la home, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es no enlazar siempre con abogado laboralista, sino con varios anchos, con varias palabras clave que yo quiera posicionar en la home. Entonces, normalmente les suelo decir que saquen enlaces hacia la home con esos términos. Si tengo más URLs de servicios, de otros servicios, como por ejemplo, reclamar despido improcedente, ¿vale? Pues eso, pues si tengo una URL de ese servicio, pues en el artículo que hable de despido improcedente, le digo que saque un enlace con esa palabra clave de reclamar despido improcedente a la URL de ese servicio. ¿Qué más le suelo decir? Pues le digo, mete una imagen en cada artículo con el nombre del archivo y la palabra clave. Es decir, pues cuando subo una imagen en el WordPress, que en el texto, pues que ponga en el alt la palabra clave y alguna de sus derivadas, ¿vale? Y luego le suelo decir esto, te he dejado una plantilla de Canva. Es decir, yo las imágenes destacadas me parecen importantes y yo cuido las webs. Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Pues me voy a Canva, que es online y que yo le puedo dar permisos a alguien para editar esas imágenes destacadas, y lo que hago es decirle, mira, te he preparado esta imagen destacada, le pongo una imagen con un texto encima, con un título de prueba, y le digo, cada vez que hagas un artículo, te vas a esta plantilla de Canva, cambias la imagen de detrás, cambias el título que hay de prueba que yo te he dejado ahí y pones el del artículo en cuestión. Y entonces así tengo una imagen original de cabecera para ese artículo. Y así con todos, ¿vale? Y luego le digo que normalmente lo haga, depende de esto, depende del nicho. He puesto 2 porque en los últimos que estoy haciendo lo estoy probando así y dependiendo del nicho que sea, si es un noticiario, si no, yo lo suelo hacer en 2 por semana. Hay nichos que le doy más caña y nichos que le doy un poquito menos, ¿vale? Entonces le suelo decir últimamente 2 por semana, dependiendo del nicho, eso sí. Entonces ya tiene todas las instrucciones y ahora ya simplemente me quiero hacer el estudio, que es a lo que íbamos, una de las cosas a la que íbamos, ¿no? Vengo aquí al estudio de palabras clave y veo que aquí tengo esta URL de vacaciones no disfrutadas. Entonces, si os fijáis, está posicionando todas estas palabras clave. Vale, pues entonces lo que hago simplemente es decir, vale, además la está posicionando bien. Y entonces me vengo aquí y esta palabra clave me interesa. Pues entonces la pongo, ¿no? Entonces digo vacaciones disfrutar. Esta es la principal en mi caso. Entonces digo, venga, pues mira, la palabra principal sería esta. Ahora, a mí no me vale con repetir esta palabra clave 2, 3, 4, 5 veces. Eso no me vale. A mí lo que me vale es que en un texto SEO esté la palabra clave principal, muy bien, pero también sus derivadas y sinónimos. Es decir, las palabras estas LSI que les llaman, pues básicamente lo que se trata es de no de repetir vacaciones no disfrutadas, sino de poner vacaciones no disfrutadas sin retribuir, o cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas, o qué son las vacaciones no disfrutadas, o ese tipo de consultas que pueda hacer el usuario que tenga este problema. Entonces, ¿de dónde saco yo esos términos, sinónimos, palabras, digamos, derivadas, que tengan términos por detrás, por delante? Pues muy fácil, del estudio de palabras clave que yo he hecho, y también muy fácil me vengo aquí, me vengo a Google, básicamente, y veo que realmente, pues, oye, la gente pregunta esto, ¿qué pasa si no disfruto de mis vacaciones? Fijaos, la palabra clave aquí no es vacaciones no disfrutadas, no está en ningún momento, pero Google sabe que quien busca vacaciones no disfrutadas realmente también se pregunta esto porque es lo mismo. Entonces, esta pregunta la tengo que poner, ¿vale? Y realmente esta pregunta seguramente la ponga como un H2, como un apartado para darle peso, para darle importancia, ¿vale? O cuánto se cobra por vacaciones no disfrutadas, o cuándo se pierde el derecho a las vacaciones. Fijaos que aquí todas estas palabras, todos estos, digamos, términos relacionados son, preguntas que se hace la gente y que ha buscado esto, ¿vale? Y que, bueno, son interesantes meterlas en nuestro artículo porque los usuarios
y Google, por tanto, lo cree relevante. Por tanto, de aquí puedo sacar muchos términos, incluso algunos encabezados de nuestro artículo. Y además, me vengo para acá y fijaos que aquí también tengo, por ejemplo, cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas, era una de las preguntas que estaban aquí. ¿Cuánto se cobra por las vacaciones no disfrutadas? ¿Vale? Entonces, pues me voy cogiendo las palabras clave. Por ejemplo, esta. Vacaciones retribuidas y no disfrutadas, me vale. Pagar vacaciones no disfrutadas también. ¿Cuándo caducan? También. Esta, pues, hombre, no le voy a decir al redactor que lo incluya tal cual, vacaciones no disfrutadas, finiquito. Pero quizás le puedo decir, oye, habla del finiquito alguna vez. Entonces, por ejemplo, estas las pongo como secundarias. Entonces vengo para acá y las pongo aquí. Y le digo también finiquito, ¿vale? Entonces, de esta manera sabe que tiene que hablar también del finiquito, ¿vale? Y que no tiene que poner esa palabra clave exactamente. ¿Cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas? Perfecto. ¿Hasta cuándo se pueden disfrutar? Fijaos, estas dos de aquí también las pongo, ¿vale? Para que las incluya en el artículo. Vacaciones no disfrutadas por baja laboral, por baja, pues hombre, esta no tiene mucho sentido que la ponga porque ya está incluida dentro de esta. Entonces, esta no la pongo, pero esta sí que ya incluye esta y además la derivada con laboral detrás. Venga, pues lo mismo, ¡pum! Ahí está. ¿Qué más? Vamos a ver. Vacaciones no disfrutadas año anterior. Vale, venga, pues esta también. Pago de vacaciones. Pues fijaros, hombre, pago de vacaciones y pagar vacaciones no disfrutadas es más o menos lo mismo. Y lo que no quiero es que el redactor repita vacaciones no disfrutadas hasta la saciedad, porque no quiero sobreoptimizar. Entonces, claro, si empiezan a meter palabras que son casi iguales, que no son sinónimos ni derivadas, que simplemente cambia de pago, de infinitivo, a verbo, de pagar, ¿no? O sea, del nombre al verbo, perdón. Claro, si ya he puesto esta, pues esta no me hace falta, ¿no? Y además que se busca más esta. Entonces, esta de aquí no la ponía por lo mismo, porque ya está incluida en esta, y esta de aquí tampoco la incluyo porque ya está incluida en esta. Entonces, si os fijáis, no incluyo todas, porque si no, me repetiría la palabra vacaciones no disfrutadas con todas las derivadas, con todos los sinónimos, pero demasiadas veces, ¿vale? Vale, venga, pues, ¿qué más? Vacaciones retribuidas y no disfrutadas, ¿qué significa? Pues fijaros, esta ya la he puesto aquí, entonces aquí le puedo poner, pues oye, ¿qué significa, no? Para no incluirla dos veces, ¿qué significa vacaciones? Entonces, aparte de poner esta palabra clave, cuando ponga esto ya lo está poniendo las dos veces, porque lo está poniendo la que yo quería y además otra que me dice hrefs que tiene que estar, bueno, que es interesante porque la está posicionando eso. Y esta otra es lo mismo, ¿qué significa? Ya lo hemos puesto, se pierde, fijaros, si esta es, se pierden las vacaciones si no se disfrutan en el año, pues esta, fijaros, también la voy a poner aquí. Ahí está, entonces lo que hago es, básicamente, con esto ya tendría mi artículo. Con esto y evidentemente me vengo aquí y busco, por ejemplo, esta de ¿cuánto tiempo se pueden acumular las vacaciones? Pues esto no es de justo vacaciones no disfrutadas, pero tiene que ver, porque quien busca que cuánto tiempo se pueden guardar las vacaciones es porque está pensando en no disfrutar ese año un periodo de vacaciones y guardarlo para el año siguiente. O sea, serían vacaciones no disfrutadas. Entonces, esto también se lo pregunta a la gente que busca vacaciones no disfrutadas. Aunque no tenga la palabra clave, en contexto, para darle más contexto y más relevancia en cuanto al SEO on page de nuestro artículo, hay que poner estos términos que realmente no son la palabra clave exacta y derivados. Entonces, esta habría que ponerla también. Entonces, ¿cuánto tiempo se pueden guardar las vacaciones? Pues lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se pueden guardar las vacaciones? ¿No? Y si hay alguna que quiero que sea H2, pues le digo, mira, esto quiero que sea un H2. ¿Cómo se pagan las vacaciones disfrutadas? Venga, está también, que era una de las preguntas que aparecía en Google y además estaba en Hrefs, ¿no? Esto también quiero que sea un H2. ¿Hasta cuándo se puede...? Esto también es una pregunta, entonces, esto también podría ser un H2 o podrían estar dentro de un H2 que sean dudas frecuentes sobre las vacaciones no disfrutadas y que hubiera un H2 que fuera eso y luego un H3 que fuera esta pregunta, esta y todas las preguntas frecuentes, ¿vale? También se podría hacer así, eso ir probando, ¿vale? Que luego esto se va a optimizar. Si os fijáis ya tenemos esto. Entonces, yo le digo al redactor que esta palabra clave no quiero que la repita 2, 3, 5, 7, no, yo le digo, mira, esta palabra clave principal, ponla una vez. O sea, intenta ponerla una vez, porque luego aquí dentro ya está también puesta varias veces, entonces realmente aquí no está, pero aquí sí está aquí.
o esta vuelve a estar aquí, aquí vuelve a estar aquí. Entonces, si le decimos que la palabra principal la tiene que repetir 3, 4, 5 veces, como mucha gente dice, pues se va a sobre optimizar, ¿vale? Entonces, luego ya le pondría la extensión, pues este artículo, imaginaos, yo normalmente, depende de la temática, pero suelo hacer artículos de 500, 600 palabras. Hay veces que necesito más palabras y hay veces que necesito menos, depende. Si yo, por ejemplo, es un nicho de cuál es la última matrícula de España, ahí da igual el texto, porque el usuario lo que quiere, la intención es entrar, buscar, meter su matrícula, ¿no? Y ver de cuándo es. O que por ejemplo, que les hagan las últimas matrículas y ya está, no quiero un texto, entonces ahí no me hace falta texto. Sin embargo, en un artículo que es informacional, como puede ser este, realmente tendré que ver un poco pues, qué hacen mis competidores. Entonces yo puedo irme a laboralix.com y ver qué extensión le suele dar pues, este competidor del que estoy espiando y que veo que le está funcionando esa estrategia. Pues imaginaos que tienen 700 palabras, ¿no? Pues entonces le digo 700. Ahora, si miro un poco los artículos y digo, oye, este es un poco más largo, este es un poquito menos. Si tienen muchas palabras, le suelo meter más. Si tienen menos palabras diferentes, si es muy long tail, pues realmente le digo menos, porque no tiene sentido. Título, pues aquí le digo hasta el título, entonces le digo, evidentemente no me lo invento. Me vengo aquí y veo qué hace la gente. Vacaciones no disfrutadas. ¿Qué ocurre con las vacaciones disfrutadas? ¿Cómo se pagan? ¿Se pierden las vacaciones? Casos en los que se puede exigir. Fijaros que aquí, la gente dice que qué pasa si no disfruta las vacaciones, ¿no? Pues puedo hacer un título que sea pues, de ese estilo, ¿no? Vacaciones no disfrutadas. ¿Se pierden? ¿Se pierden? ¿Se pagan? Es decir, ¿qué es lo que quiere saber el usuario? Pues quiere saber si se le pagan, si se le caducan, hasta cuándo, si se pierden. Entonces, se puede poner algo así para, oye, generarle interés y decirle que realmente le vamos a responder todo esto, ¿no? Y en la meta description, evidentemente, el redactor tendrá que explicar que no le dice si se pagan, si no, si se pierden, si no, le dice que le vamos a contar todo, que dentro del artículo, para no darle la respuesta antes de clicar en nuestro artículo, que es muy importante. No demos la respuesta en las SERPs, porque entonces no tenemos esa visita. Venga, el slug. El slug va a ser básicamente esto, pero con guiones. Así que nada, le pongo esto así normalmente y luego artículo de ejemplo. Pues aquí suelo coger los 2 o 3 primeros que hay, ¿vale? Y nada, se los chuto aquí, ¿vale? O directamente los saco de href, ¿vale? Le pongo uno, le pongo otro, para que realmente si estos están aquí, pues serán porque son buenos, ¿no? Normalmente. Vale, entonces veo y digo, bueno, pues venga, vale, este también estaba chulo, tenía varios encabezados, estaba posicionado con muchas keywords, venga. Y con esto, digamos, ya tendría el primer artículo. Luego tendría que hacer lo mismo con el siguiente. Me vengo aquí, ya veo que estas ya las he hecho, por tanto, las obvio, si lo marco en rojo, como diciendo ya está hecho, me paso al siguiente y lo mismo. Tipos de contrato, pues haría lo mismo. Subrogación laboral, revisión de no sé qué, entonces iría haciendo esto para todos los artículos. Entonces, cuando ya tengo hecho esto, yo esto le doy aquí a compartir y se lo comparto a mi redactor. Y mi redactor ya, digamos, le digo ahí, oye, mira, esta es la web, este es el usuario y la contraseña que te he creado, la plantilla de Canva la tienes aquí y las instrucciones las tienes aquí. Como siempre, si tienes alguna duda, me escribes y lo hablamos. Si esto es para mí, es decir, si voy a hacer los textos yo, muchas veces yo también al principio me ponía aquí la instrucción porque cada nicho es diferente y hay veces que quería hacer artículos más largos, quería hacerlo de otra manera, quería enfocarme, meter más enlaces, menos enlaces. Claro, yo analizo un poco el nicho antes, evidentemente, y veo cómo lo hacen mis competidores, qué puedo mejorar yo y me digo, vale, pues lo voy a hacer así. Entonces, si es para un redactor, le pongo las instrucciones y si es para mí, si os acordáis, perfecto, pero si no, yo normalmente me apunto mucho a las cosas para tenerlas todas aquí, aunque sea para mí porque lo vaya a escribir yo, ¿vale? Y nada más, como podéis ver, es una manera bastante fácil de hacer un estudio de palabras clave, espiando la competencia, y luego cómo podemos hacer que el contenido SEO page sea buenísimo, haciéndolo de esta manera, metiendo palabras clave, principales, secundarias, sinónimos, darle contexto aunque no tenga la palabra clave, y luego las instrucciones para hacer un buen contenido. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Tenéis más vídeos de cómo encontrar nichos de AdSense en nuestro
curso, que no me quería entretener como ya os he dicho. Tenéis también un curso de CPL para vender leads de Amazon en nuestro, bueno, ya sabéis, en nuestro membership site, en tripurremota.com. Así que nada, allí nos vemos. Hasta otra.